panamericanismo es lo que implica. Aquí cuidado con las palabras. Panamericanismo implica todo, las dos Américas. Incluida Canadá, yo creo. Que es la famosa conferencia, podemos hablar, a la cual había ocurrido un poquito antes de él. Pero ese es un tema ya anecdótico. No, le está hablando de dos factores continentales. Estados Unidos, vamos a poner el nombre, Estados Unidos y América Latina. ¿Estados Unidos está unido o no? Sí. Y un gobierno que para allá va, pujante además. Ya lo demostró cogiendo todo el este. Bien, y América Latina, ¿está unida? No. ¿Está bien? ¿Es pujante? Bien, si cada vez que sale rosa, vieron rosa y todo esto, aquellos pasajes, ¿no? Realmente ni como nación han cuajado. Sí, es lo que decir, ni como países individuales menos aún como un factor continental. Y esa es la realidad, eso es lo que es de Martí Lozada. El deber ser es crear esta cosa transnacional continental. Y es lo que dice. Y es la hora próxima en que se le acerque. Pero es interesante que él no habla de imperialismo yanqui así desaforadamente. No, es un país pujante y emprendedor que por supuesto va a avanzar. Pero vean cómo dice, un pueblo emprendedor que la desconoce, la desdeña. Obviamente Estados Unidos no está obligado a conocer a Estados Unidos, a América Latina. ¿Quiénes son los que están obligados a conocer a América Latina? Los ciudadanos. Los ciudadanos. Y si los ciudadanos no conocen a América Latina, si ellos mismos no la conocen, si no están orgullosos, si están avergonzados, ¿va a respetarte el extranjero? No. ¿Entiendes? O sea, Estados Unidos viene con esa propuesta, no está obligado a conocerla. Esa obligación, esa es nuestra. Bien, y es lo que dice ahí, y la desdeña. Y como los pueblos viriles, ¿cuál es el pueblo viril aquí? Estados Unidos. Y vean que esa es una palabra muy positiva en todo lo que hemos estado leyendo. Y como los pueblos viriles que se han hecho de sí propios, ¿bien? Con la escopeta y la ley, Estados Unidos, pero vean la escopeta y la ley. ¿Qué ley es esa que se defiende con esto? No sabemos. Obviamente la ley Washington, pero la escopeta todo el oeste. O sea, él también ve un Estados Unidos, él lo dice en la verdad sobre Estados Unidos. Estados Unidos no es un país homogéneo. No es homogéneo, no es lo mismo Nueva York que ¿sí? Con la escopeta de la ley aman y solo aman a los pueblos viriles. También, es decir, nos está diciendo que América Latina parece que en este momento no tenemos características que nos hagan viriles, sino femeniles. Todos estos tigres de adentro nos están dándole virilidad, ¿no? Al árbol. Como la hora del desenfreno y la ambición. Bien, vamos a ver ahora la sintaxis. Para eso les di unas paginitas. No, a mí me gustaría solo apuntar que ese llevado y traído antiimperialismo ultranza de Martí tiene matices, porque aquí mismo en el 12 dice, ni ha de suponerse por antipatía de aldea, ya como está una maldad ingénita y fatal al pueblo rubio del continente. Eso lo da como antipatía de aldea, como el aldeano vanidoso del principio. Sí, claro, por tu provincianismo le quieres ver toda una serie de cosas en cada uno. Eso es muy complicado, y él lo dice en la verdad sobre Estados Unidos, lo dice también. No podemos caer tampoco en la otra posición de condenar todo en Estados Unidos, no, porque no es condenar. Y que en Estados Unidos hay dos fuerzas también. Vamos a ver ahí, pero vamos a ver la sintaxis. Y como hay unas paginitas ahí, a ver, no las encuentro aquí. Porque si usted no organiza la sintaxis de ese párrafo, no entiende. Es el párrafo 11, ¿no? Sí, el párrafo 11. Les hice en el párrafo 11 les puse dos marcas. Una es porque la primera marca es otro. Vean que el texto es complejo, sintácticamente barroco en cierta forma, ¿no? Enrevesado, martiano, no porque Martí quiera hacerlo, sino por la dialéctica de su pensamiento, ¿no? La riqueza de su pensamiento. Te voy a decir que el vaso es verde, pero a la vez yo me doy cuenta que hay distintos tipos de verde.
que posiblemente eso para ti sea azul. ¿Tú me entiendes? Entonces, antes de decirte que el vaso es verde, digo, el vaso, a menos que tú tengas otro concepto, a menos que el verde pueda ser también no sé qué, es verde. Antes de decirte que el vaso es verde, él tiene que desmontar, y para eso usa oraciones subordinadas muchas veces, dialécticamente, todo lo que pueda conflictuar con lo que voy a afirmar. El vaso es verde, no es tan simple la afirmación. Hay muchos conflictos de percepción, ¿no?, de identificación de colores, que no hacen posible decir simplemente el vaso es verde. Y Martí, antes de decirte una cosa así, te la va cuestionando y va eliminando todas las posibilidades y las posibles objeciones. Hace su texto muy complejo. Y vamos a verlo aquí en ese panel. El segundo, y cómo, bien, y cómo, ¿lo ven? Vean cómo, ahí les marqué todos los cómo. Porque obviamente cuando yo digo, y como Pedro no vino, yo no he introducido la oración principal. El verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal de ese párrafo que comienza en y cómo y termina en? No, nuestros dueños. El párrafo termina en nuestros dueños. ¿Está claro? Donde hay un punto. El párrafo no, la oración. La oración. Todo eso es una oración. ¿Bien? Es una oración. Y ahora los que han estudiado sintaxis, aquí estudian sintaxis conmigo y no sé otra sintaxis que pueden haber estudiado. ¿Bien? O gramática. No, sintaxis no, porque hay un buen profesor de sintaxis. ¿Bien? Hay un verbo principal y hay otros verbos secundarios u oraciones secundarias. O cláusulas, vamos a quitar cláusulas. Yo para facilitar la cosa les puse ahí subordinadas, perdón. Cuando yo digo, como Pedro no vino, yo no he introducido el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal de esa oración? Perdón, no es párrafo, oración. Oración que empieza en y cómo y termina en dueño, ¿ok? ¿Dónde están los pueblos? No, los pueblos no. Los pueblos es el sujeto de viven, viriles, que se han hecho de... ¿Cuál es la oración principal? Bueno, yo se las marqué ahí. ¿Ven la marquita así? Esa es la oración principal. El deber urgente de nuestra América. Ajá. Es enseñarse cómo es. Esa es la oración principal. Y el deber urgente de nuestra América es enseñarse cómo es. Una en alma e intento, vencedora veloz de un pasado sofocante, manchada solo con sangre de abono que arranca las manos a pelear con las ruinas, y la de las venas que nos dejaron picadas nuestros dueños. Esa es la oración principal. O sea, y el deber urgente de América es mostrarse cuál es frente a Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a detenernos en la oración esa principal. El deber urgente de nuestra América es enseñarse cómo es una en alma e intento. ¿Es eso verdad en la realidad latinoamericana? ¿O es el deber ser que Martí quiere conformar con este texto? ¿Me explico? Y ahí está ese deber ser. Eso es lo que él quisiera presentar como latinoamericanismo. Ahora, que sea realidad, ya puede ser cuestionado. Porque para Sarmiento es otra la realidad latinoamericana. ¿Me explico? Y hay muchos pensadores y muchos ideólogos. Para Martí, ya como ideólogo, esa es la identidad latinoamericana. ¿Está claro? Ahora, que esa sea realmente, ya eso es discutible. Otro autor te dirá que no. ¿Entiendes? Ya son constructos sociales, ideológicos. Y aquí cómo funciona. Una en alma intento, vencedora veloz, vamos a seguir eso, vencedora veloz de un pasado sofocante. Eso es interesante, vencedora veloz. ¿Eso nos refiere a qué pasaje? América Latina ha sido vencedora rápida de un pasado sofocante. ¿Eso es motivo de orgullo o no? ¿Recuerdan? Ese pasado de explotación de España, de los sitios muertos, ha sido velozmente, ¿recuerdan? Un motivo de orgullo. Como hemos avanzado a pesar de la historia trágica que hemos tenido, de los elementos dispares que nos han conformado. Y vean cómo va resumiendo todo lo que he estado diciendo. Vencedora veloz. Eso nos refiere a que el párrafo que habló de cómo con elementos tan disonantes ha logrado nación. De un pasado sofocante, un pasado que sofoca, un tigre de adentro. Ese pasado colonial que se continúa, ¿no? Y que pueda sofocar todo intento de, ¿no?, modernidad democrática, lo que fuera.
manchada solo con sangre de abono que arranca las manos la pelea con las ruinas, manchada solo con sangre de abono que arranca a las manos la pelea con las ruinas. Martí tiene una idea también de esa historia como una acumulación de ruinas de lo que no pudo, de lo que fue o que fue destruido. Bien, hemos cargado con esas ruinas, ¿no? ¿Está bien? Pero con eso se está conformando América. Y de las venas que nos dejaron picadas nuestros dueños, los españoles, ¿no? ¿Está bien? Las venas. Ok. Y el deber de América es enseñarse tal cual es frente a Estados Unidos para que él nos respete. ¿Esto está claro? Ahora vienen las cláusulas subordinadas. Bien. El deber de América, urgente de América es eso. ¿Por qué? Y como los pueblos viriles que se han hecho de sí propios, ahora viene el primer cómo. Como los pueblos viriles que se han hecho de sí propios con la escopeta y la ley aman y solo aman a los pueblos viriles, punto y coma, él te ayuda con un correcto uso, en este caso, con un correcto uso de la puntuación te está ayudando a leer el párrafo, la oración. ¿Qué sigue ahora? Como la hora del desenfreno y la ambición de que acaso se libre por el predominio de la más puro de su sangre de la América del Norte, o en que pudieran lanzarla a sus masas vengativas y sórdidas, la tradición de conquista y el interés de un caudillo no está tan cercana aún a los ojos del más espantadizo, que no dé tiempo la prueba de altivez continua, discreta, aunque se lo piden cara y desviarla. Ahí termina la segunda cláusula subordinada, complejísima. Porque esa cláusula subordinada merece un ensayo. ¿Me explico? De hecho, esa cláusula subordinada es la verdad sobre los Estados Unidos. ¿Qué dice en esa cláusula subordinada? Hay que ordenarla también sintácticamente. Como la hora del desenfreno y la ambición, ok, como la hora del desenfreno y la ambición, ese va a ser el sujeto. ¿Cuál es el verbo de eso? Como la hora, ahí les puse unas flechitas, creo, ¿no? No está tan cercano. Como esa hora no está cercana, ¿está claro? La hora del desenfreno y la ambición ¿de quién? De Estados Unidos. No está cercana aún, dice Martí, aunque nos habló de una urgencia, todavía él ve, ¿no? Que hay tiempo para que América Latina se organice, ¿no? Cobre un sentido continental, ¿no? Una fortaleza para enfrentarse, porque la hora del encuentro no está tan cercana aún. Ahí falló, estuvo muy cercano. 4 años después, Estados Unidos cayó con Cuba y Puerto Rico y la Filipinas. O sea, ahí falló. En 3 años, 4 años ya, y es lo que viene, o sea, la intromisión de Cuba, ¿no? En Puerto Rico, en Cuba, de Estados Unidos, en Puerto Rico, Cuba, y lo que Lenin llama el primer acto, ¿no? Imperialista de Estados Unidos. Ahí fue Cuba. Bien. Y Puerto Rico, claro. Bien, como la hora del desenfreno no está tan cercana aún a los ojos del más espantadizo, el más asustado, cálmate, todavía hay tiempo. Pero vean, entre la hora de la ambición y el desenfreno no está cercana, hay otras reflexiones martianas. ¿Cuáles son? ¿Es seguro que Estados Unidos va a ser ganado por el desenfreno de la ambición? No, es posible que no. Es posible que los mecanismos humanistas, democráticos, ¿no? Más conscientes de Estados Unidos piensen en la guerra de Vietnam. Se perdió en parte por precisamente esos elementos, ¿no? Más conscientes, más, ¿no? de la población misma norteamericana que impostaron, ¿no? que cuestionaron al gobierno en sus empresas en Vietnam. ¿Recuerdan? Eso es posible. Estados Unidos tiene esa complejidad. Y Martí lo sabe, y lo dice en La verdad sobre Estados Unidos, y lo dice aquí. Vean, la hora del desenfreno y la ambición de que acaso se libre Estados Unidos. Quizás ya no América, la propia Estados Unidos tenga dentro de sí elementos que la liberen de ese avance imperialista. Se libre por el predominio de lo más puro de su sangre. ¿De la sangre de quién? De los norteamericanos. Del mismo pueblo norteamericano. Bien, la América del Norte, o sea, está cerca la hora del desenfreno, está casi cerca.
Pero es posible que Estados Unidos se libre por precisamente el predominio de lo más puro del alma americana, norteamericana. Está clarísimo.